Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo soy Carolina Jiménez, guía de bienestar y maestra de autoconocimiento. Y hoy quiero hablar en este video de por qué trabajo desde el enfoque espiritual, siendo psicóloga y magíster en docencia, pedagoga, y quiero explicar muy bien de dónde viene y por qué la importancia de trabajar desde la espiritualidad para el desarrollo de nosotros mismos, para estar mejor, para poder tener un mayor bienestar. Tengo aquí algunos puntos, espero que no se me vaya a olvidar uno, los voy a tener a la mano para que no se me olviden. Pero la principal razón por la cual empiezo a trabajar desde este enfoque es porque la vida misma te lleva a aprender cosas que tú tal vez no estás tan abierto o que no sabes que tienes que aprender. Entonces, básicamente, después de un proceso de mucho sufrimiento, de mucho malestar, en el que tanto mi cuerpo como mi mente, como mi estado emocional y psicológico se vieron alterados hace unos años, empiezo yo a buscar la respuesta de todo esto desde diferentes formas y realmente encontré la respuesta en el tema espiritual. Obviamente me apoyé de otros procesos y desde la psicología claramente me sirvió muchísimo, pero esto lo que hizo fue trabajar el tema emocional, el tema psicológico. En la parte médica pues obviamente mejoré la enfermedad y las dificultades físicas y médicas que estaba teniendo debido a ese nivel de malestar tan alto que sufrí. Pero a fin de cuentas siempre hay algo que te está diciendo desde siempre, como que hay algo más, concéntrate en ti. Todo el tiempo nosotros hablamos de nosotros mismos, de nuestro ser, de que todo lo tenemos que hacer por nosotros, pero ¿qué es ese nosotros? ¿Qué es ese ser? Entonces nosotros somos seres espirituales, somos seres que están viviendo una experiencia terrenal. Y como seres espirituales las respuestas siempre van a estar ahí adentro de nosotros. Siempre hay una sabiduría interna que todos tenemos, pero que no siempre escuchamos. Y cuando la escuchamos empezamos a darle como orden y forma a todo. Yo como psicóloga desde la carrera siempre como que te dicen el comportamiento, las emociones, el pensamiento, no hay más, o sea, como que siempre te limitan mucho eso, pero siempre hay algo dentro de uno que dice, pero hay algo más, hay algo que lleva una esencia. Entonces, en el desarrollo del modelo que yo escribí, empiezo a investigar sobre la tríada humana porque siempre me sentí que a la psicología, como la manejábamos, le faltaba esa esencia espiritual y siempre nos la preguntaban en todas las conferencias. Yo decía, ¿en dónde va eso? Porque no puede ser solamente un desarrollo intrapersonal, es otra faceta, es otra área. Y pues básicamente cuando nos vamos a la base de lo que es la psicología, que es la psique, es el estudio del alma. Entonces desde la psicología misma nos están diciendo que hay un alma y que la psicología es eso, el estudio del alma. Entonces si tenemos un alma, si hay algo más profundo, ¿por qué no trabajar desde ahí? Luego miramos la física cuántica que nos está explicando que somos energía, que somos algo más que un cuerpo físico, que un cuerpo material, y todo como que se empieza a unir y yo digo, yo siempre he querido trabajar y siempre he trabajado instintivamente con el cuerpo, con la mente, con la emoción, pero también con un algo más. Entonces dije, no, hay que dedicarle tiempo a esto, hay que profundizar en esto y hay que trabajarlo con responsabilidad, ¿sí? Desde cada uno de nosotros. De acuerdo al latín, el espíritu viene de espíritu, que es neuma, y el neuma es como el primer aire, el respiro inicial de vida. Eso es lo que significa espíritu desde el latín, el respiro inicial de vida. Y todos tuvimos el respiro inicial de vida, que se da a través del llanto cuando uno nace. Los bebés nacen y lo primero que hacen es respirar por sí mismos y lloran. Su llanto es su primera respiración, que es el neuma, es decir, el espíritu desde la filosofía, desde el latín. Entonces,
siempre hemos tenido eso, pero como la religión ha tergiversado tanto los temas espirituales y los temas energéticos y los temas que tenemos sin tanta explicación y sin tanto método científico o corroboración, entonces como que se crea un tabú alrededor de la espiritualidad, porque la espiritualidad no es religión, la espiritualidad no es creencias religiosas, no se refiere a eso. La espiritualidad es cómo yo vivo ese aire de vida de mi ser. Y mi ser no es lo que yo soy, como yo me llamo, como yo me veo, como yo actúo. Mi ser es lo que está dentro de mí, en mi profundidad. Entonces es indispensable que trabajemos también ese tema y la esencia de quiénes somos. Es nuestra base, eso es lo que nos impulsa, lo que nos hace mantener vivos. El neuma fue ese llanto que todos tuvimos cuando nacimos y se estará con nosotros hasta nuestro último suspiro. Y a través de este enfoque espiritual hay muchas respuestas a cosas que muchas personas nos preguntamos, y hay respuestas sin saberlo, ¿sí? Digamos que muchos no sabemos y de pronto ahí está la respuesta de esto, ahí está todo lo que necesitamos. Entonces no es que dejemos la ciencia y no es que dejemos los avances científicos que hemos alcanzado, que descuidemos como las literaturas y los conocimientos, pero es no dejarlo de lado y sobre todo resignificar la espiritualidad, resignificar lo que es el espíritu, porque uno habla de espiritualidad y enseguida todo el mundo piensa que está hablando de religión, de creencias dogmáticas, y no se trata de eso. Hay que resignificar el término de espiritualidad, porque no es otra cosa sino el respiro de vida, el respiro inicial, y todos, absolutamente todos lo tuvimos, y los que no lo tuvieron los reanimaron y los mantuvieron haciendo de todo para que lo tuvieran. Entonces aquel que no tuvo el respiro de vida, el neuma, que es el espíritu, no vivió, no vive, no está vivo en este plano. Entonces por eso es que es tan importante hablar de la espiritualidad, porque hay muchas cosas que no tienen comprobación de método científico, y aún así todo lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual, con el despertar espiritual, tiene que ver mucho con el tema de la energía, y la física cuántica ha comprobado, ha hecho muchos estudios a través de que nosotros somos energía. El 99.9% de nuestros átomos son energía y solo el 0.001% es físico. Entonces nosotros somos energía. ¿Y qué es nuestro respiro y nuestra vida? Energía. Entonces tenemos que resignificarlo, y por eso es que es tan importante trabajar desde este enfoque, porque primero pues es base de nuestra vida. Si no hubiéramos tenido nuestro primer respiro no estaríamos vivos. Y segundo, porque nosotros somos un todo. No podemos clasificar al humano solamente por lo que hace, solamente por lo que dice, solamente por lo que piensa, solamente por lo que siente. Y muchas corrientes, tanto médicas como psicológicas, en general científicas, se centran solo en uno. No, el humano, por ejemplo, las corrientes psicológicas, hay unas que son solo el humano es lo que piensa y hace. Otras dicen es lo que su sistema familiar le enseña. Otras dicen que es lo que piensa y siente. Entonces como que, pero no lo vemos como un todo. Y la otra cosa que pasa con la palabra del todo es que cada vez que uno empieza como a unir, no, miren, sí somos pensamientos, sí somos emoción, sí somos, o sea, un poquito como que cada corriente tiene la razón en una cosa. Entonces uno dice uno es un todo, pero los demás lo ven como el holístico. Entonces el holístico también lo asocian con una palabra mala, y es como el que coge un poquito de todo y lo que le sirva, pero no se refiere a eso el holístico. El holístico se refiere a la complementación, a que podemos complementar y podemos tomar una parte de cada cosa que nos sirva para este todo. Y por eso mi enfoque siempre es mente, cuerpo y espíritu. Siempre tenemos que trabajar todos, porque si no se nos desequilibra de un lado. Es como si tuviéramos una base triangular, un triángulo. Entonces tenemos el cuerpo, la mente y el espíritu. Y esa base
cuando una basecita se pierde, si flaquea mi mente, entonces mi cuerpo se va a afectar. Si flaquea mi espíritu, mi mente se va a afectar, y es todo una unión. Entonces, si es como la mesa tiene 4 patas. Si una pata le falta a la mesa, entonces la mesa ya no va a servir igual, se desequilibra y no cumple su función. Entonces nosotros como humanos tenemos también esas 4 patas. Entonces tenemos varios componentes que nos hacen permanecer en equilibrio, y cuando perdemos ese equilibrio se afecta todo. Entonces sería muy importante que todos los profesionales, sin importar pues como que su área, pudieran ver las cosas como una manera más integral. Por ejemplo, que los médicos pudieran ver que hay otros factores que alteran el cuerpo, que hay más factores que alteran el cuerpo, y no solamente los factores físicos y los factores externos, sino que hay factores mucho más internos que están alterando a ese cuerpo. Y muchos médicos, por ejemplo, ven la medicina natural como algo malo, ¿sí? O como que si no le encontramos la respuesta a qué está pasando en este momento en su enfermedad, le seguimos haciendo 1000 exámenes y 1000 exámenes y 1000 exámenes, y tiene que haber una respuesta física y biológica de qué es lo que te está pasando. Pero cuando ya no encuentran y buscan y hacen juntas médicas y más exámenes y todo sale bien, entonces ahí como último recurso lo envían a psicología, como último recurso. Y lo peor es que muchos psicólogos a los que llegan también siguen buscando explicaciones más ambientales o más contextuales siempre, para entender lo que le está pasando a ese cuerpo en términos de enfermedad. Pero muchos tampoco se van más al centro, a la profundidad de ese ser, a ese espíritu que está sufriendo. Entonces, por esa razón es que yo veo que es muy importante trabajar este enfoque, obviamente con la libertad de elección. El que no quiera trabajar desde la espiritualidad está bien, no hay problema, nosotros no podemos nunca obligar a alguien a eso, pero sí considero que lo hace más integral, hace el trabajo más integral, considera a ese ser interno, y no solamente al cuerpo, la mente, la emoción y al contexto, sino a ese ser interno que tiene mucha información y que tiene las respuestas en su mayoría de todo lo que le está pasando. Entonces, por eso es que siento que es muy muy importante, porque es integralidad, porque es unir todas las partes de un proceso, y porque hace parte de nosotros mismos desde el día en que nacemos y respiramos por primera vez. Eso es un todo y no podemos descuidarlo. Segundo, es importante hablar de este tema porque en la actualidad pues como que hay un cambio en cuanto a este entendimiento. Cada vez encontramos más información, cada vez hay más estudios, cada vez hay más personas hablando de esto, ya tenemos como mucho material abierto, como que ya se está entendiendo material que nos dejaron antes y que se tergiversó, y ahorita ya se está entendiendo de una manera más realista, con más sentido, y se está hablando de este tema importante y no se puede dejar de lado. Entonces, si en la actualidad ya nos estamos enfocando ante esto, ya lo estamos viendo de una manera diferente, se está resignificando, pues hay que utilizarlo, hay que hablarlo y hay que trabajarlo. Además que esta puede ser la respuesta para muchas personas, puede que para unas no, y digan, ay, están locos, o no sé, eso no tiene sentido. Puede que, pues sí, que muchos lo piensen, pero otros pueden decir, este tiene todo el sentido del mundo, y todo depende de las creencias de cada uno. Entonces, si las creencias dicen hay algo más y hay un ser que debo también trabajar y no solamente desde afuera, pues esta es la salida, esta es la respuesta, y es trabajarlo desde la espiritualidad. Ahora, cuando hablamos del despertar espiritual, porque es una cosa de la que se está hablando muchísimo, despertar espiritual, entonces vamos a despertar. Si estamos hablando que el espíritu es nuestro ser, en el fondo, el que nos dio nuestra vida, ¿sí? El aire, el primer aire,
Entonces, ¿qué es lo que estamos despertando? Lo que estamos despertando es nuestra conciencia. Estamos haciéndonos conscientes de nosotros mismos, no solo como un individuo que tiene un nombre y que tiene un cuerpo y que tiene una profesión y que tiene una vida, sino como un ser que está aquí por alguna razón y que está buscando estar bien. Estamos haciéndonos conscientes, pero yo no me puedo hacer consciente de mí mismo si no me conozco y si no miro todos los factores. Nuevamente, si no miro el todo que me une. ¿Sí? No puedo dejar una partecita de lado, porque si no, no me estoy conociendo, y si no me conozco no puedo hacerme consciente de quién soy. Cuando yo logro hacerme consciente en todas las partes, entonces estoy despertando. Despertarme es darme cuenta es abrir los ojos. Cuando uno se despierta, lo primero que hace es abrir los ojos. ¿Para qué? Para ver. Entonces el despertar de la conciencia es abrir los ojos de la conciencia, abrirlos para ver todo lo que tengo que ver en conjunto, no solo por partes, sino para ver todo. Entonces a eso es a lo que se refiere el despertar espiritual, es me despierto para ver y hacerme consciente de todo mi yo. Y ese todo mi yo implica identificar lo malo también, lo que me causa malestar, lo que me tiene mal, que esta enfermedad que no me han podido explicar es por algo más, que este problema que siempre tengo con mis parejas es por algo más, que porque siempre cometo los mismos errores es por algo más, y más si ya hemos intentado trabajar desde otros enfoques y no se ha logrado, pues es porque nos está haciendo falta ver una parte. Entonces eso es el despertar espiritual, es darme cuenta hacerme consciente de eso para poderlo sanar. Entonces el despertar de quién soy, pues deberíamos vivirlo todos considerando todas las partes. Entonces eso es lo que para mí es el tema de la espiritualidad, obviamente un poco más profundo, pero pues no me gusta hacer los videos muy largos, sino que sean corticos y digamos que fáciles de digerir. Entonces esto tiene obviamente un material muy profundo, tiene mucha información, pero pues quiero irla desglosando poquito a poquito de acuerdo a los temas que vayamos trabajando. Pero básicamente el espíritu es nuestro respiro de vida, el primero, y por ende nuestro despertar espiritual es hacernos conscientes de ese quién soy y de ese ser que somos en profundidad como un todo. Entonces espero que haya quedado claro como mi percepción de la espiritualidad, que obviamente lo que les digo tiene mucha profundidad y habrá muchos más temas, pero pues por ahora solamente quiero dejarlo ahí abierto, de que no es un tema de religiosidad, no es un tema religioso, no es un tema de creencias religiosas, sino que es un tema que, aunque no todo tiene explicación, mucho sí ya lo tiene, hay muchas investigaciones que lo sustentan. Entonces yo voy a manejarlo desde esa área. Entonces pues muchas gracias por escucharme, y recuerden que el poder y la sabiduría están dentro de ustedes y deben escucharla y actuar. Nos vemos en el próximo video.